Hola a todos los seguidores de la página del Reino y a los que están interesados en estudiar un poco más de la palabra. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan como lo habíamos venido haciendo desde hace ya 3 semanas, perdón. Y nos toca entrar al capítulo 2 del Evangelio de Juan. Así que antes de iniciar y tener ya el estudio, les voy a pedir que por favor ahí en su celular o su computadora donde estén, le pongan compartir. Hola Anita, ya te extrañamos, ya queremos verlos. Así que tomen ese tiempecito para ponerle compartir. También traiga su Biblia, su libreta para que haga anotaciones. Es importante anotar siempre lo que uno va aprendiendo. Yo tengo en mi celular y en mi computadora una lista interminable de anotaciones que hago. Se me vienen a la mente ideas, preguntas. A veces estoy haciendo algo o estoy en la calle. Bueno, antes estaba en la calle, caminaba para allá, para acá. Se me venía una idea a la mente y para un sermón, para un estudio bíblico, para una reflexión, y rápido lo anotaba. Hola hermana Sarita, me gusto de verla por aquí. Bueno, saber que está aquí viéndonos. Entonces siempre es importante tener una lista y una libreta donde apuntar nuestros pensamientos. A veces son mensajes del Espíritu Santo, a veces son reflexiones que vienen solamente, y es muy importante tener ahí una libreta para eso. Entonces, igual para este estudio del Evangelio de Juan, tengamos una libreta ahí donde estamos apuntando todo lo que hemos estado aprendiendo. Les recuerdo que si requieren y necesitan, pueden hacer preguntas en cualquier momento. Yo estoy viendo el chat de la gente que está conectándose. Hola Almita, Dios te bendiga Almita. Entonces en cualquier momento que ustedes quieran pueden poner una pregunta ahí en el chat. Yo los estoy leyendo y con gusto les voy a contestar las preguntas si está en mi posibilidad de contestarla. Si ya le dieron compartir a este video, también pueden darle o activar la campana de notificaciones, así cuando estemos transmitiendo en vivo o subamos alguna reflexión o algún video, les va a llegar una alerta a su celular de que hemos estado subiendo algo nuevo o transmitiendo en vivo. Así que pueden activar la alerta para que les llegue los avisos. Vamos a empezar con el Evangelio de Juan capítulo 2. Acuérdense que estaremos viendo este Evangelio. Pienso que aun cuando se levantara la contingencia lo seguiremos viendo por ahí. Hay gente que ha estado al pendiente y eso me agrada, y creo que dentro de lo bueno que podemos sacar de esta situación es que el estar en casa nos obliga a hacer cosas que antes no hacíamos, como por ejemplo yo no transmitía antes en vivo, y ahora lo estoy haciendo, y sé que gente ha estado interesada en los estudios bíblicos. Incluso nos han estado viendo de otros lugares como Estados Unidos, Perú, Chile, en fin. Entonces eso es bueno para nosotros porque más gente puede llegar al conocimiento del Salvador Jesucristo. Muy bien, Evangelio de Juan. Abra su Biblia si es tan amable en el Evangelio de Juan, y vamos a leer el capítulo 2 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y el estudio de hoy estará basado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12. Lo voy a leer, por favor, ahí en su casa, donde esté, lea conmigo, en voz alta. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12, dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino.
Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hagamos una pequeña oración. Padre, gracias por tu palabra, la cual es para nosotros agua que nos sacia nuestra sed. Te pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y podamos aprender de ella y traer a nuestra alma, espíritu y mente un crecimiento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Este capítulo 2 del Evangelio de Juan tiene mucha riqueza. Bueno, toda la Biblia tiene mucha riqueza, ¿verdad? Pero hay algunas verdades espirituales que podemos aprender aquí muy importantes para nuestro crecimiento y entendimiento del Evangelio de Jesús. Así como también podemos aprender la prioridad y el amor que Jesús tiene por la familia. He estado en estos días mandando WhatsApp a mis contactos o a algunos de ellos, sobre todo a la iglesia que pastoreaba el reino, devocionales o reflexiones acerca de la familia, basados en la Biblia, obviamente, y en nuestra relación con nuestros hijos. Seguiré también con la relación entre cónyuges, entre familiares, en fin, pero sobre la familia. Y este Evangelio de Juan, capítulo 2, tiene una enseñanza muy padre acerca de la importancia que tiene la familia para Jesús. Bueno, el capítulo 2 empieza con un título normalmente en sus Biblias que se llama Las bodas de Caná de Galilea. O las bodas de Caná, así lo titulan la mayoría de las Biblias. ¿Por qué? Porque Jesús vivía en la parte norte de Israel, donde está Galilea, y ahí comenzó ese ministerio de Jesucristo. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: al tercer día, o sea, después de que llamó a Felipe y a Natanael, se hicieron unas bodas, es decir, una fiesta de boda, en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Juan el apóstol no dice que María fue invitada, sino que ella estaba allí, lo que nos da a pensar que María o era muy amiga de la familia o era pariente de algunos de los novios que celebraban esta boda, porque compartió la responsabilidad de estar allí y de servir a los invitados. Entonces, en el versículo 2 dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús no practicaba la vida monástica, es decir, no era un monje, no vivía en un monasterio. En lugar de aislarse, Jesús, dice Mateo 11:19, que la gente lo acusaba y decía: es el hijo de hombre que come y bebe. Desde luego no significa que Jesús era un comelón y un bebedor, como le acusaban. Pero estos textos nos indican que no llevaba una vida ascética, o sea, de monje, de ascetista, de ascetismo, de alguien que está aislado, que está recluido en algún monasterio y que tenía una religión que le prohibía convivir socialmente,
sino que libremente se le asocia con gente que va y viene, que convive y con todo tipo de gente. De pronto yo veo gente en las iglesias que practica una falsa piedad, un ascetismo religioso que Dios no nos mandó que practicáramos. Cuando Jesús ora por sus discípulos, por nosotros, su iglesia, de hecho en Juan 17, dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Es decir, no se trata de aislarnos, sino de guardarnos del pecado del mundo. Es decir, yo no tengo por qué aislarme de la gente que no cree en Jesús, sino hacer la diferencia y no comportarme como se comportan ellos. Si me invitan a una boda de gente que no es cristiana, yo puedo ir con toda confianza. Sin embargo, no voy a comportarme como se comportan ellos. Si algún familiar mío tiene una boda, un sobrino, un primo, yo no sé, un familiar, y me hacen el honor de invitarme, yo creo que por testimonio tengo que ir a esa boda, si están mis posibilidades ir, y eso no significa que yo tenga que comportarme igual. Voy y hago una diferencia. Entonces, hay gente que yo veo que dice que es pecado ir al cine, que es pecado ver el fútbol, que es pecado inclusive ir a unas albercas, y eso no encuentra ningún sustento bíblico. Jesús no fue una persona que se aisló, no fue un monje que estaba totalmente en reflexión y contemplación de las gracias espirituales. No, él vivió una vida y se sentaba y comía y convivía con gente de no muy buena reputación, porque a eso vino, a llevar la palabra a la gente que necesitaba escuchar la palabra. En esta ocasión, él y sus discípulos fueron invitados a estas bodas en Caná de Galilea, y ellos aceptaron la invitación. El apóstol Pablo escribe en Romanos 12:15 que nos debemos gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Entonces, si alguien hace una boda y te invita, pues ve. Jesús dio instrucciones a sus discípulos en Lucas capítulo 14, versículo 8 al 11, que si fueras invitado a una boda, ve, y da unas instrucciones ahí acerca de cómo puedes asistir a una boda. En esta ocasión, Jesús honró el matrimonio de esta pareja, no sabemos quiénes fueron, con su presencia y con un milagro. El matrimonio, por cierto, es de Dios y es una de las más grandes bendiciones que Dios ha dado al hombre. El modelo de Dios es un hombre con una mujer. No hay otro modelo, ni bíblico ni biológico. Por cierto, muchos hoy se esfuerzan por pensar que hay otros modelos de matrimonio con parejas homoparentales, es decir, dos hombres o dos mujeres, pero la Biblia no da sustento para eso. Incluso cuando se le pregunta a Jesús sobre el tema del divorcio, aunque es otro contexto, él dice que está escrito, ¿verdad?, que el hombre deje a su padre y a su madre y se case con su mujer, hablando en sentido masculino y femenino, y no desde una concepción mental, sino de una concepción biológica. Es decir, biológicamente Dios estableció un hombre con una mujer. No hay otras familias, no hay otro tipo de matrimonio. De hecho, la palabra matrimonio proviene de una raíz antigua donde se habla de la defensa de la matriz, haciendo totalmente referencia al cuidado que el varón tenía sobre la mujer en el derecho romano. Así que Dios aquí establece y Jesús confirma que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Todo lo demás no es matrimonio. Son concepciones que incluso algunos intentos de teólogos tratan de justificar diciendo que el amor no tiene ley, entre otras cosas, y malinterpretando o interpretan mañosamente algunos pasajes de la Escritura para hablar acerca de la concepción de unas nuevas familias homoparentales, lo cual bíblicamente no es correcto. El versículo 3 dice: y faltando el vino,
Y quiero decirles que eso era una emergencia social. En una boda y en la cultura hebrea era muy detestable, una cosa trágica, que se acabara el vino, porque era parte de las amenidades que había de la familia anfitriona con los invitados. Así que si faltaba el vino, estaban arruinados socialmente, era una tragedia. Ahora, no queramos nosotros romantizar este pasaje diciendo que el vino que tomaban era zumo de uva, jugo de uva, que no tenía alcohol. Era vino fermentado. Era una bebida que te alcoholizaba, que finalmente era una bebida alcohólica. Yo no estoy diciendo que debamos tomar y emborracharnos, pero lo que estoy diciendo es que a veces queremos romantizar la palabra y decir lo que ella no dice. En este caso era un vino que alegraba a los invitados. Así que versículo 3 del capítulo 2 del Evangelio de Juan dice que la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Hablando del punto que ya dije. Y María tenía mucha confianza en Jesús. No sé si sería su favorito, pero probablemente lo fue. Y tenía mucha confianza en su hijo Jesús. Quizá María pudo haber ido con los vecinos, yo no sé si había vecinos por ahí, pero quizá pudo mandar a alguien a conseguir vino, como les dije en un principio. Parece ser que ella estaba dentro de los lista de los que servían, porque quizá era familiar o quizá era muy amiga de la familia. Pero entonces ella le dice a Jesús que falta el vino. Recordemos que a diferencia de los hermanos de Jesús, de los adelfos de Jesús, no de los primos, de los hermanos de Jesús, María sí creía en el ministerio de Jesús, porque sus hermanos no creían en él. Y como su madre, así dice la palabra, guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, sin duda ella sabía de lo que acababa de suceder en el capítulo 1 de Juan, acerca de cómo Juan el Bautista había bautizado a Jesús, y de cómo nos narra el evangelista Mateo que se oía una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, el Padre diciendo, es mi único hijo, el favorito, el que yo adoro con todo mi corazón, en quien me complazco porque hace mi voluntad. Y cómo el Espíritu Santo descendía en forma de paloma en el bautismo de Jesús. Y María sabía todas estas cosas, así que sabía del testimonio que seguramente ella había guardado por años, 30 años atrás, de cómo una daga iba a penetrar su corazón. Y hablaba yo precisamente en el viernes de crucifixión, que muchas veces en nuestro afán por no idolatrar a María, o porque la gente no idolatre a María, o no venere a María, o no le rinda culto, homenaje o latría a María, en nuestro afán evangélico de menoscabar la imagen de María, inclusive la hemos hecho a un lado y no podemos como evangélicos aceptar ninguna honra para María, cuando dice la palabra en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 que Dios honra a los que le honran. Y seguramente María fue una mujer que honró al Señor. De hecho, ella dijo, hágase con tu sierva como tú quieras. Y que lo diga una niña de, no sé, 15, 16 años, que no estaba casada y que vino a ser embarazada por el Espíritu Santo. Hermanos, eso de veras merece un reconocimiento de nuestra parte. No adoración, no idolatría, no veneración, no poner una imagen de María, pero sí considerarla como una gran sierva de Dios, como Moisés, como Pablo, como Pedro, como Elías, yo no sé, el que usted quiera mencionar. Y ella sabía en su corazón que en su vientre se había gestado Jesús por obra del Espíritu Santo, y que por lo tanto era el Hijo del Altísimo, y sabía que venía a una misión, y ella creía en Jesús. Por eso cuando se acaba el vino, va con Jesús, porque esperaba algo sobrenatural. Ella esperaba que Jesús obrara sobrenaturalmente en esta necesidad de la pareja de novios que estaba teniendo en plena fiesta de bodas. Así que en el versículo 4 Jesús le responde a María y primero le dice mujer.
Si esto nos suena irrespetuoso, debiéramos leer también el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26, cuando en la cruz Jesús le dice a María, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, ¿verdad? Es decir, no era despectivo, era una forma de dirigirse a ella solamente. Y entonces Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Literalmente, traducido a nuestros días, aunque eso sí pudiera parecer grosero, Jesús le estaba diciendo, bueno, ¿a ti qué? ¿Tú qué tienes que ver en esto? ¿Qué a ti? Déjame a mí que yo haga las cosas. ¿Qué tenemos en común respecto a esto? Ahora, en Lucas capítulo 2, versículo 51, si usted lee Lucas 2:51, usted va a encontrar que Jesús había crecido sujeto a sus padres. En aquella historia, cuando él se les pierde a José y a María y luego lo encuentran después de 3 días, enseñando en el templo, qué cosa tan grave, dice la palabra que él crecía en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Pero en otras palabras, él era sujeto a sus padres, él no era una persona rebelde. Sin embargo, ya a la edad de 30 años, cuando comienza su ministerio, él entró de lleno a lo que Dios le mandaba hacer, y así que ahora él ya no estaba sujeto a María, sino que ahora él estaba completamente sujeto a la misión que Dios le había mandado. Por lo tanto, María es la que debería estar sujeta a él y no él a María, porque finalmente él sería su Señor y su Salvador. Así que ella no tenía nada que ver con el uso de sus poderes divinos, y durante su ministerio, el ministerio de Jesús, Jesús nunca recibió directrices de ella. Él sabía lo que tenía que hacer. Es decir, Jesús obraba por la voluntad de él y de su Padre que lo había enviado, no por la voluntad de María ni de ningún otro ser humano. Así que en este Evangelio capítulo 2 nos está dejando bien claro Jesús que él no obedecía órdenes de ningún ser humano. Y quiero ser bien cuidadoso con esto y muy sincero también, porque de pronto hay quienes me han dicho que ¿por qué hablo así a veces de ciertas doctrinas que pueden parecer difíciles de entender, sobre todo para la gente católica? Yo no tengo nada en contra de los católicos, yo amo a los católicos, tengo familia católica, pero la Biblia determina lo que como iglesia debemos enseñar, y no la iglesia determina lo que la Biblia enseña. Y lo digo por todos, no solo por la curia romana, catolicismo romano, lo digo por la iglesia metodista, iglesia bautista, presbiteriana, en fin, todas las iglesias históricas y luego las más recientes de siglos, de un siglo para acá. Pero parece ser que hay gente, incluidos teólogos católicos y teólogos metodistas, que se aferran en determinar lo que la Biblia enseña, y ellos dicen que es lo que la Biblia enseña. Y algunos metodistas le llaman piedad ilustrada, y si tú no estás de acuerdo con eso, entonces te dicen que eres un fundamentalista y te falta conocimiento y piedad. Pero no, hermanos, la Biblia determina lo que la iglesia enseña. La iglesia no puede determinar lo que la Biblia enseña. Entonces, estamos sujetos a la Biblia. Somos biblistas, somos gente que está sujeto a un libro, como decía Wesley. Somos el pueblo de un solo libro. Por supuesto, entiendo que para ello necesitamos nutrirnos de conocimiento teológico, contextual, hermenéutico, exegético y todos los demás quehaceres que hay dentro de la teología. Pero eso no significa que nosotros determinemos lo que la Biblia dice. La Biblia por sí sola determina su enseñanza. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Así que en este caso Jesús está diciendo
que María no tiene nada que ver con su ministerio, que María no puede darle directrices, que María no puede decirle cómo y qué hacer, o qué milagros realizar y qué milagros no realizar. Así que si hay personas viendo este video que piensan que pueden orar a María para que María interceda por ellos delante de Jesús o del Padre, perdóneme, pero usted está equivocado. Porque bíblicamente no hay ningún sustento para que nosotros le oremos a nadie más que a Dios Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Y el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otra persona que interceda por nosotros. Y usted me dirá, pero en la iglesia interceden por mí. Bueno, sí, pero no se trata de que nosotros vayamos en presencia divina desde el cielo a hincarnos delante del trono celestial para interceder por usted. No, se creo que aquí en la tierra, como hermanos en Cristo que somos, y que estamos vivos y que nos conocemos, y que hay limitaciones humanas como el no ser omnipresentes, el no ser omniscientes, el no tener todo el conocimiento ni estar en todo lugar. Desde nuestra casa oramos por usted, pero yo no puedo orar ni saber lo que piensa una persona y orar por ella, porque no tengo ese poder y nadie lo tiene más que Dios. Son atributos que solo le corresponden a Dios. Así que en el caso de María, ella ya murió, está viva en la presencia de Dios, pero ni nos puede escuchar, ni nos puede oír, ni nos puede ver, ni puede interceder por nosotros. Es duro, lo sé, pero es la realidad. Nadie que haya muerto, por mucho que nos duela, nos puede ver ni nos puede escuchar. No hay contacto con los muertos. En fin, continúo. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 4 dice: aún no ha venido mi hora, le dice Jesús a María. Aún no ha venido mi hora. En algunos textos de aquí de Juan, como el 7:30, 8:20, el 12:23 y el 13:1, Jesús hace ciertas, dice frases como esta: no ha llegado mi hora. Esta expresión se refiere a la crisis y el clímax de su vida, la hora de su muerte. Y hasta que llegara su hora fue cuando pudieron prenderle o arrestarle los judíos. De hecho, hay un pasaje muy interesante que dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendéis las manos contra mí, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En Lucas 22:53. Es decir, todo tiene su tiempo y Jesús no puede ser movido por nosotros. Sin embargo, aquí en el capítulo 2, versículo 4, parece que su hora se refiere a la hora de manifestar su gloria y dar a conocerse como el Mesías, como el Salvador, como el enviado por nosotros. En ese momento, en el que fuera su hora, él haría lo que quería hacer, pero su madre no tenía nada que ver con la decisión de cuándo se iba a manifestar o no. Versículo 5 del Evangelio de Juan, capítulo 2, dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Para la gente que servía en esa boda, Jesús era simplemente un invitado más. No era nadie especial, porque aún no se había manifestado, entonces no lo conocían. Entonces, cuando le dice María, hagan lo que él dice, probablemente se quedaron un poco desconcertados. Pero María les instruye muy enfáticamente: hagan todo lo que él les diga. Moisés dijo la misma cosa que María dijo. A él oiréis, dice, en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo, dijo Pedro en Hechos 3, 22 a 23, refiriéndose a Moisés. Sobre todo, el Padre Celestial dijo de Jesús en Mateo 17, 5, a él oíd. Y ese es un buen consejo. Si todo el mundo escuchara
e hiciera lo que Jesús dice, esto sería otra cosa. Pero para nosotros nos deja una lección muy importante. Hacer es el consejo de María, lo que Jesús manda. No se trata de lo que otros digan, sino lo que Jesús dice. Yo veo gente que hoy en día dice que cree en Dios y cree en Jesús, pero lo hace a su manera y no como la Biblia dice. Entonces, la Biblia debe ser nuestra norma de fe y de conducta, porque quizá haya gente que se dice cristiana, que se dice incluso metodista, pero su norma de fe y de conducta no es la Biblia, sino la política, o la disciplina, o la tradición, la historia, la herencia wesleyana, pero nuestra norma de vida y de conducta es la Biblia. Por eso debemos hacer lo que la Biblia dice y no lo que tu criterio diga. Y dice María, todo lo que os dijere, la palabra todo. Los discípulos de Cristo no deben escoger ciertas partes de lo que nos gusta de la Biblia, sino todo lo que la Biblia dice, todo lo que Jesús dijo para obedecer y no las que nos convengan. La obediencia parcial no es obediencia, es desobediencia. Y lo he dicho un montón de veces. Conocemos Biblias que venden en las librerías bíblicas que se llaman Biblias de promesas y está en color azul o rojo o verde o no sé, negro. Todas las promesas del Señor Jesús. Te parece himno, ¿verdad? Bueno. Entonces, están todas las promesas del Señor Jesús ahí. Y bueno, promesas de Dios desde el principio. Y compramos la Biblia de promesas y leemos las promesas como un acto de reclamación o de apego para que se cumplan en nosotros todas las promesas. Pero toda promesa tiene condiciones y nos olvidamos de las condiciones. Yo creo que estoy muy tentado a hacer una Biblia que diga Biblia de condiciones para que se cumplan las promesas, porque no es posible que solamente digamos las promesas sin hacer caso a los mandamientos o a las condiciones para que esas promesas se cumplan. Así que cuando María dice, haced todo lo que os dijere, todo, la palabra todo es todo. Es decir, no una parte, no lo que me gusta. Me gusta ir a la iglesia, pero no me gusta comprometerme. Me gusta, no sé, cantar, pero no me disciplino. Me gusta tocar, pero no ensayo. Me gusta dar estudios bíblicos, pero no leo la Biblia. Me gusta predicar, pero no doy buen testimonio, no evangelizo. ¿Te gusta algo? Tiene que usarte todo. No podemos ser cristianos a medias. Todo es todo. Hay una conjunción de palabras aquí que dice lo que. Es decir, haced todo lo que os dijere. Escúcheme bien. L-O-Q-U-E. Lo que. No es hagan algo semejante. No es hagan algo que se les ocurra. Es lo que. Lo que dice. Entonces, lo que dice Él, lo que Él dice, no nos toca sustituirlo. No podemos sustituirlo. Hagan según interpreten. Hagan según crean. Hagan según sientan. Es lo que dice. Te voy a regalar una Biblia de esas a ti, Nelson. Serás el primero que te la regale, Nelson, esas Biblias. Saludos a Sandra Duarte, que está por aquí. Manda bendiciones también para ti, Sandra. A David Escobedo, Beatriz Rodríguez. Saludos, Betty. Ana Ciordia, Dios te bendiga. Julián, Jesús Manuel Julián, Miguel Ángel Ortiz, Carmen Martíquez, Rafael Martínez, Luis Chávez, Ana González, en fin. Reciban mis saludos y mis oraciones por ustedes. Y ese versículo número 5 termina con una parte que dice, lo que os dijere. Cristo nos ha dado la palabra donde nos revela su voluntad, El Nuevo Testamento es su palabra. Bueno, la Biblia es palabra de Dios. Y lo que ha dicho es lo que es la autoridad para nosotros. Es decir, Hebreos 1:1 dice, Dios nos habló en otro tiempo a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo.
Entonces, hacer todo lo que os dijere implica venir a su palabra para ver qué dijo Jesús. Hola Judy, Dios te bendiga. Cristo nos habla a todos, nos da instrucciones para todos. Nos da instrucción en cuanto al plan de salvación, en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a la moral, en cuanto a las finanzas, en cuanto a las labores domésticas, en fin. Él nos instruye en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Así que Jesús nos habla en su palabra y nos da instrucciones de cómo vivir nuestra vida. Claro, hay temas que no están en la Biblia, pero nos da un margen moral, ético, para saber cómo comportarnos. ¿Me explico? O sea, la Biblia no habla de que sea pecado hacer trampa cuando juegue yo al uno con mi esposa. Pero yo entiendo que la trampa no es correcta y que moralmente estoy equivocado, así que no lo debo de hacer. La Biblia no habla específicamente de, a lo mejor, de las apuestas, pero entiendo que si yo me voy a un nivel de apostar más de lo debido, estoy completamente correcto. La apuesta no es agradable delante del Señor, o por ejemplo, no es agradable la idolatría o los chismes, los pleitos, las iras, la disensión. Hay cosas que quizás no son tan específicas, pero que en nuestro sentido común que Dios nos ha dado, en nuestra experiencia moral a través de los años y de la historia, concluimos bíblicamente lo que es bueno y es malo. Y Cristo nos ha dado la palabra para que nosotros entendamos eso. Así que, ¿qué es lo que determina si algo es bueno o es malo? La palabra de Dios. Porque otra vez es nuestra norma de fe y de conducta. Si tú no haces de la Biblia tu norma de fe y de conducta, tú vas a vivir una vida ecléctica, una vida de sincretismo, una vida donde todo puede tener cabida, porque entonces tu norma de fe y conducta es otra cosa. Y puede ser diluido a través de la relatividad, de nuestra posmodernidad, donde todo es aceptado. Y nosotros no somos gente de esa. Somos gente de un solo libro, la palabra de Dios, tratando de apegarnos a su interpretación correcta. Y por supuesto, en esta interpretación pueden caber muchas ideas, pero por favor, hay y tiene que haber una concordancia, una armonía en toda la palabra. Versículo 6 del capítulo 2. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Estas tinajas no eran para vino, sino para agua. Es decir, no había algo de vino en el fondo de ellas, no se había echado ahí un concentrado de vino, de uva o de yo no sé qué cosa, para que dé el sabor a vino o el color a vino. No, eran tinajas que se utilizaban para agua, las cuales, por cierto, estaban completamente vacías. En cada una de las cuales, dice la Biblia, que habían 2 o 3 cántaros. Ahora, un cántaro equivale a 40 litros. Ese detalle se menciona para enfatizar la gran cantidad de agua que Jesús convirtió en vino. Ya entre todos suman aproximadamente unos 500 litros de vino. Tenían para rato, ¿verdad? Así que aproximadamente se convirtió en vino 500 litros de agua. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas de agua, y dice que la llenen hasta arriba, ¿verdad? Es un ejemplo de obedecer sin entender, porque seguramente los sirvientes dijeron, bueno, pues tienes para que llene las tinajas. Y además, ¿qué caso tiene echarles agua si lo que falta es vino, no agua? Sin embargo, lo que hicieron, lo hicieron por obediencia, y las tinajas fueron llenas por los discípulos, los sirvientes, no por los discípulos de Jesús. Entonces, eran personas escogidas por el esposo o por familiares del esposo o encargados. El agua que fue transformada en vino la trajeron gente que era desconocida a Jesús. Es importante notar esto porque no fue Pedro, no fue Felipe, no fue Natanael el que llenó las tinajas de agua, porque pudieran pensar que hubo un truco ahí, que se pusieron de acuerdo con Jesús sus discípulos
y que llenaron de vino en lugar de agua. No, fue gente que el padre del novio o que el novio o que algún familiar había contratado para ser sirviente en esa boda, y esa gente que desconocía a Jesús llenó las tinajas de agua. Entonces, eso es un principio importante de investigación, porque como todo investigador, abogado o criminólogo, tiene que notar los detalles importantes de una investigación. En esta investigación podemos ver que no hubo gente allegada a Jesucristo que transformara el agua en vino, que llevara vino para mentir, para elaborar una coartada, para elaborar un truco y que se hiciera un milagro falso. No, era gente que no conocía a Jesús, que no se había puesto de acuerdo con Jesús, la que llenó las tinajas de agua. Y además las llenaron hasta arriba. Esto con el propósito de demostrar que no se podía agregar otra cosa al agua, algún ingrediente que transformara la sustancia de agua en vino, sino que llenar hasta arriba ya no se les podía agregar nada. Y en el versículo 8 del Evangelio de Juan, capítulo 2, Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Maestresala, para que no se complique la vida, es como una especie de capitán de meseros o un gerente de alimentos y bebidas. Así que sin ninguna ceremonia, Jesús no levantó las manos, se habló en lenguas, se puso los ojos en blanco y empezó ahí a convulsionar y a mover las manos. No, simplemente llenaron las tinajas de agua. Bueno, saquen el agua y llévensela al maestresala, es decir, al capitán de meseros. Y la pura fuerza divina de su voluntad fue necesaria para transformar el agua en vino, demostrando que Jesús es Dios todopoderoso, Dios de la naturaleza, Dios de la materia, Dios de la física, Dios incluso de la física, y que no necesitaba ningún otro truco de magia, sino con solo su voluntad pudo transformar el agua en vino. Así como Moisés hizo la señal de transformar el agua en sangre, Jesús hizo la señal de transformar el agua en vino. Capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículos 9 y 10 dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué habrá respondido el esposo? ¿Qué habrá respondido? O sea, pues él no sabía ni qué onda, ¿verdad? Juan no dice, pero obviamente él habría dicho: pues yo no hice nada, yo no sé de qué estás hablando, yo no puedo explicar este fenómeno. Ahora, la frase el buen vino, un hombre que era el maestresala, el capitán de meseros, volvemos a lo mismo punto que yo acabo de decir hace unos minutos, no conocía a Jesús, no se había puesto de acuerdo con Jesús, era alguien ajeno a la persona de Jesús, a los discípulos de Jesús, a la madre de Jesús, y él dice buen vino, cuando era notorio a todos que se había echado agua en las tinajas, y cuando este capitán de meseros lo prueba, dice es un buen vino. El maestresala no sabía lo que había pasado, no sabía nada del orden de llenar las tinajas con agua, no sabía que era un vino que Jesús lo había transformado en tal. Con esto, él autentificó sin saberlo, o acreditó sin saberlo, el milagro que Jesús había hecho. Las obras de Jesús, los milagros de Jesús hablan por sí solos. No tenemos que defender a Dios. Aunque a mí me gusta mucho la apologética, realmente no tengo que defender a Dios. Dios se defiende a sí mismo. Por su parte, el maestresala, el capitán de meseros, creía que alguien había cometido un error. Pero, ¿qué habrá pensado el esposo? No entendía lo que estaba pasando. Así que
él no sabía por qué se había guardado el mejor vino hasta el último, si realmente ni siquiera había vino ya. Así que estaba un poco confundido. El maestresala prueba el agua hecha vino, es decir, él se da cuenta de la sustancia, el sabor y el olor de algo tan especial, que ya no era agua sino vino, y le dice, ¿por qué dejaste el buen vino hasta el final? Todo hombre que piensa les da primero el buen vino al principio y al final el inferior. Ya que han bebido mucho, les deja el de menos calidad. Y algunos han concluido que la frase ya han bebido mucho no podían distinguir entre un vino bueno y un vino malo por estar medio ebrios o completamente ebrios. Pero en realidad él simplemente habla de la práctica común y conocida por todos de que normalmente el mejor vino se sirve primero y el inferior después. No se nos dice si ya estaban borrachos o no. Así era la costumbre. Pero en esta ocasión no se siguió la costumbre porque Jesús hizo un milagro y transformó el agua en el mejor vino que ha existido en toda la historia de la humanidad. ¿Qué diera yo por probar una copa de ese vino que Jesús convirtió en agua? Así como dijo David aquella vez que estaba sitiado con los filisteos, ¿quién me diera de beber del pozo que está? Así dijera yo, ¿quién me diera una copa de ese buen vino que Jesús convirtió, que seguramente es el vino más espectacular que ha existido y existirá en toda la historia de la humanidad? Versículo 11 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Este principio de señales hizo Jesús. Jesús mismo es el milagro más grande de todos. Pero este fue el principio de señales que él hizo, al menos que así relata el apóstol Juan, discípulo amado. Este milagro, fue el principio de señales, y la última señal que Jesús dio fue la resurrección que acaba de pasar ahora el domingo. Las obras apócrifas, escúchenme bien, las obras apócrifas que andan circulando por ahí nos hablan de los milagros de la niñez o juventud de Jesús, pero son puras fábulas y tenemos que rechazarlas. Jesús sí fue un niño Dios, pero no se quedó como niño. Jesús creció. No existe ningún argumento serio, ninguna investigación seria para que digamos que Jesús hizo milagros de niño. Según el relato del Evangelio de Juan, este fue el primer milagro de Jesús. Eso de que curó un pajarito y yo no sé qué cosa más, hermanos, eso no lo dice la Biblia. Y como la Biblia no lo dice, no lo podemos asegurar nosotros, ni decirlo nosotros. Dice Juan que este milagro fue el principio de señales que Jesús hizo. Sus señales comienzan en ese momento, su predicación comienza en ese momento, pues las señales convencían a aquellos que sinceramente buscaban a Dios, que Jesús era el Hijo de Dios y por eso debía ser escuchado y obedecido por todos. La palabra señal quiere decir marca, indicación, prenda. Las señales de Jesús eran prendas de autoridad y poder divino. Sus señales decían algo. Un mensaje había en las señales de Jesús, que Cristo es el Hijo de Dios y que tenía un mensaje que debía ser oído, creído y obedecido. Pero el mensaje de las señales no fue escuchado por los que tenían los ojos cerrados y sus oídos cerrados. Entonces, creemos que este es el principio de señales, es decir, el primer milagro que Jesús hizo, porque así lo relata Juan, y no hay ningún documento que sea completamente creíble para que digamos que hizo milagros de niño. No lo hay. Todos son obras apócrifas o pseudoepígrafas de gente que malintencionadamente ha inventado historias que no registran los evangelios. Ahora, Juan relata 7 señales hechas por Jesús en su evangelio. Convertir el agua en vino, sana al hijo de un noble en el capítulo 4, versículo 46 al 54,
sana al paralítico en capítulo 6 del 1 al 14, alimentó a los 5,000 en 6, 12, 21, anduvo sobre el mar, restauró la vista de un ciego, levantó a Lázaro entre los muertos, y cada señal física demostraba verdades espirituales. Es decir, sana el cuerpo de un enfermo para que la gente creyera en él, que es el buen médico del alma perdida. Dio pan físico a la multitud para que creyeran que él es el pan de vida eterna. Levantó a Lázaro de la muerte para que creyeran que él es la resurrección y la vida. En fin, cada milagro de Jesús tenía un propósito. Y obviamente dice en Caná de Galilea, que es un lugar nada prominente ni importante según los judíos, los del sur, los de Judea. Y manifestó su gloria, es decir, su potencia divina, como dice Juan 1:14, ¿verdad? Su potencia del Cristo encarnado, el Creador, que hizo la vid, por la cual el agua pasa para formar la uva, puede transformar el agua en vino sin necesidad de que haya una vid para que se transforme. Dice, y sus discípulos creyeron en él. Juan no registró este evento simplemente como una historia interesante, pues ni siquiera escribió el nombre de los novios, sino como una señal para que la gente creyera en él. Así que empezamos el capítulo 2 del Evangelio de Juan con las bodas de Caná de Galilea y este importante suceso, el milagro de la transformación del agua en vino, para que entendamos varias verdades importantes. Primero, que Jesús es todopoderoso. Segundo, que nadie puede intervenir para que se mueva la mano de Dios. María no le movió la mano, él decidió hacerlo. Tercero, que él es Señor sobre las leyes de la física, de la naturaleza, de la humanidad. Cuarto, que él está interesado en la familia. Para él la familia es muy importante. Qué cosas, ¿no? Su primer milagro pudo haber sido levantar a un muerto, alimentado a los 5,000, darle la vista a un ciego, pero él escogió su primer milagro en la familia, en el matrimonio, como diciendo, a mí me importa el matrimonio real entre un hombre y una mujer, como lo he estipulado, como lo dice la biología. Es importante entender esta enseñanza tan central en este pasaje. Por eso estos días he estado mandando devocionales a los miembros de la iglesia El Reino, que pastoreo, sobre la familia, sobre los hijos, y continuaré hablando sobre la familia, porque Jesús coronó el matrimonio entre un hombre y una mujer, haciendo ahí su primer milagro. Qué importante es todo esto, y entender que si tú invitas a tu casa, a tu vida, a tu matrimonio, a tu ministerio, a tu trabajo, si tú invitas a Jesús, Jesús se encargará de proveer todo lo que te haga falta. Estos novios lo invitaron y no sabían ni qué iba a pasar. Pero cuando se acabó el vino, Jesús trajo a ellos el milagro y suplió lo que hacía falta en ese momento. Si tú invitas a Jesús a tu corazón, Él va a suplir lo que haga falta en tu vida. Invítalo, no tengas temor. Gracias por este tiempo que dedicaron a ver el estudio. Pasó muy rápido. Yo procuro que duren 45 minutos, ahora nos pasamos un poquito. Pero denle like a la página de la Iglesia del Reino, compartan este video para que más personas lo puedan ver. Háganme preguntas si tienen dudas, estaremos con todo gusto tratando de responder las que podamos, las que estén en nuestras manos. El día de mañana estaré transmitiendo desde mi cuenta personal de David Almanza un tiempo de preguntas y respuestas bíblicas. Obviamente no lo sé todo, no sé ni siquiera una parte, sé un poquitito diminutivo, muy finito, pero en lo que yo pueda ayudarles en este tiempo de estar en casa, de esta contingencia, y si sus hijos tienen dudas o usted tiene dudas en las que yo pueda ayudar, con todo gusto estaremos transmitiendo mañana desde mi cuenta personal, no del Reino, porque es un proyecto mío, no de la iglesia. Estaremos transmitiendo de 7:30 a 8:30. Entonces, mañana aquí en Facebook Live, en mi cuenta de David Almanza, estaré transmitiendo preguntas y respuestas. Y que haga sus preguntas, no haga preguntas necias, como de que Dios puede crear una piedra tan grande que no pueda cargar. Pues, vamos a contestar eso. Pero mañana 7:30 de la tarde, igual que hoy, 7:30 de la tarde a 8:30, estaré contestando preguntas
que ustedes pueden hacer de la Biblia. Si no me la sé, no le voy a inventar, voy a investigar y le contesto. Si me la sé en este momento, voy a tratar de contestar las preguntas que usted tenga. Así que bueno, nos vemos mañana. Dele like, comparte esta página. Que el Señor le bendiga, que el Señor sea su guardador, que ninguna plaga toque su morada. Mis oraciones por cada uno de ustedes, a favor de sus vidas, de su corazón, de su espíritu, de su cuerpo, sus finanzas, de su hogar, de sus hijos, de todos. Que el Señor nos guarde en completa paz hasta que Él venga. Dios les bendiga, hermanos. Es para mí un privilegio que me hayan abierto la puerta de su casa a través de este video. Y nos vemos mañana miércoles a 7:30 y el jueves también con el estudio de Juan capítulo 2 del versículo 13 en adelante. Entonces nos vemos mañana miércoles y nos vemos el jueves 7:30 de la tarde. Dios les bendiga, Señor esté con ustedes.